quisiera recoger una mención que hizo el doctor Plata al Imperial College para que tengan una dimensión del problema que enfrentaba Colombia y las cuentas que teníamos en el gobierno del reto que teníamos. Según los datos que había a disposición en ese momento, el virus le iba a dar al 80% de la población. De ese 80%, el 20% iba a presentar síntomas. De ese 20%, el 15% iba a necesitar ayuda médica importante. Y que quería decir más o menos que ese era el porcentaje de gente que iba a necesitar una UCI. Y de la gente que ingresara a la UCI, más o menos el 60%, el cálculo de que no iba a sobrevivir. Esas cuentas nos daban para que en el muy corto plazo Colombia tuviera un horizonte de más o menos 650.000 muertos. Para que tengan una idea del éxito del gobierno, a la fecha los fallecimientos desafortunados están alrededor de los 160.000. O sea que se salvaron más de 400.000 vidas. Y eso nos pone presente que al tiempo de la pandemia y el virus estaba la pandemia del miedo y que la primera línea era el talento humano en salud. A la gente se le olvida, pero a los médicos hubo casos en los que no los dejaron regresar a sus lugares de vivienda, los amenazaban. Y por eso queremos aprovechar esta oportunidad para darle un aplauso al talento humano en salud. La pandemia también puso a prueba nuestra capacidad para proteger a los más vulnerables. Las personas que nos acompañan ahora son las que le pusieron la cara a ese desafío. Como moderadora nos va a acompañar Carolina Salgado, exconsejera presidencial para la niñez y la adolescencia, María Victoria Angulo, exministra de Educación Nacional, Lina María Arbeláez, exdirectora del ICBF, y Lucas Gómez, exgerente de Fronteras. Y por video nos acompañarán la doctora Laura Pavón, exdirectora de Desarrollo Social del DNP, el doctor Emilio Archila, exconsejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, y María Carolina Hoyos, presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia. Adelante. Hoy sí, están todos completos. Bueno, siguiendo este primer espacio de conversación tan interesante, ahora vamos a hablar sobre el segundo gran reto que teníamos para enfrentar como país, y era la cobertura social. Cómo íbamos a garantizar que pudiéramos tener una reacción que garantizara esa atención a todo el curso de vida. Entonces yo quisiera primero empezar por resaltar y destacar el funcionamiento y la articulación que se tuvo a través de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia, que se convirtió en la Comisión Intersectorial de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y todo el curso de vida, y que fue uno de los elementos que nos permitió, bajo todos los lineamientos del sector salud, trabajar de manera articulada para abordar y enfrentar este reto tan grande que teníamos. En ese sentido, yo quisiera arrancar con Lina en este primer momento. Desde el ICBF vale la pena destacar que se tiene una cobertura amplia. Primera infancia, alcanzamos como gobierno 1.918.000 niños en atención integral en la primera infancia entre ICBF y Ministerio de Educación. Tuvimos grandes retos para flexibilizar la atención que teníamos, la alimentación también que se dio, todo el proceso de atención de salud mental, en fin, una infinidad de retos. Entonces, Lina, a mí me gustaría que pudiéramos compartir el día de hoy algo muy importante, y es, durante la pandemia la atención integral pues se convirtió en uno de los grandes retos, y cuando hablamos de atención integral estamos hablando de todos los servicios que se requieren para que un niño, y en este caso de primera infancia, de 0 a los 5 años, pudiera potenciar esas capacidades y habilidades para su desarrollo en la vida. Entonces, durante la pandemia, esa atención integral, ¿cómo se garantizó? ¿Cómo se dio la continuidad tanto de la atención, de la nutrición, como llevarles el alimento? Y adicional a eso, los retos también de violencia
que se evidenciaron en ese momento, donde en la convivencia en los hogares preveíamos que iba a haber un incremento de violencia intrafamiliar importante. Entonces, cuéntanos qué estrategias se abordaron. Bueno, buenas tardes a todos y mil gracias al presidente, a María Juliana. Para mí es un honor y un privilegio haber hecho equipo con ustedes y tener ese liderazgo que fue maravilloso para una gestión, como lo dijeron en el panel que nos antecedió, realmente colaborativo, sin vanidades, sin egos, sino por un país. Y a mis copanelistas, qué bacano poder compartir con ustedes y estar acá. Carolina, me acuerdo perfectamente el día que le dije al presidente, y empecemos por saber, los servicios de primera infancia se dividen básicamente en dos. El primero es cómo seguimos desarrollando todo el sistema de educación inicial para que haya un desarrollo cognitivo, motor y socioemocional de los niños. Y el segundo es que la atención en primera infancia del ICBF está también destinada a los niños y niñas más vulnerables del país. Y aquí muchos de esos niños van y también por la alimentación. Reciben su valor calórico nutricional diario de los servicios del ICBF. Entonces el presidente nos dijo qué van a hacer para suplir esos dos elementos. Y le dije, cuente, presidente, con que vamos a lograr entregar 1.700.000 canastas nutricionales mensuales. Y me miró como, difícil. Y lo logramos. Desde el primer mes, Carolina, logramos y semana a semana teníamos una medición por parte del presidente y de María Juliana, de nuestra primera dama de la nación, revisando cómo se hacía ese seguimiento a la entrega de las canastas nutricionales, que fue en equipo, Caro. Tú, desde la Consejería Presidencial, estuviste también al lado monitoreando ese ejercicio. Ahorita damos un aplauso a nuestras fuerzas militares. Veíamos barcos, aviones, cargando todas las canastas nutricionales para poder llegar a los lugares más apartados. Y en total, en esos años de pandemia, logramos distribuir 35 millones de canastas nutricionales. Y esto fue un trabajo titánico, pero una satisfacción muy grande. Y por otro lado, en esa voluntad de la primera dama de la nación de tener además una educación inicial con calidad, que era la gran apuesta de nuestra primera dama, montamos Mis Manos Te Enseñan. Y Mis Manos Te Enseñan, presidente, tuvo un reconocimiento de la OCDE, del Banco Mundial, de Harvard, diciendo que fue la metodología, una de las metodologías más innovadoras que tuvieron los países alrededor del mundo. Colombia lo fue porque logró llegar con ese esquema de desarrollo cognitivo y motor y socioemocional a las casas a través de los agentes educativos, a través de las madres comunitarias y de los padres y madres de familia. Y esto logró que se activara todo un proceso para garantizar esa protección. Y en materia de nutrición, que tenemos una dirección especializada para lograr trabajar la reducción de notificaciones de muertes por desnutrición, pues presidente, triplicamos y a veces sextuplicamos la atención en nutrición. Teníamos dos programas fundamentales, uno las unidades de búsqueda activa, que pasamos de atender a 1.900 niños aproximadamente en el año 2018 a 11.285 niños en el año 2021 para poder verificar su estado y sus condiciones de nutrición y verificar y garantizar pues que no hubieran unas consecuencias negativas con desenlaces fatales, sino que pudiéramos atenderlos. Aquí incrementamos, aquí tengo las cifras, señor presidente, en un 691% las atenciones, y en 1000 días para cambiar el mundo, que era también un programa que ayudó a liderar nuestra primera dama de la nación, pasamos a un incremento de cobertura en un 152%. Y todo este resultado logró que en esos años tan difíciles y tan complejos tuviéramos, Carolina, una reducción de las muertes por desnutrición, de las notificaciones de muertes por desnutrición en un 34%. Y aquí se ha hecho también mucho énfasis en los últimos años de lo que hacen en La Guajira, y el presidente hablaba de la infraestructura. En esos años complejos logramos construir 2 centros de recuperación nutricional en La Guajira, uno Riohacha y otro en Manaure, y esto fue fundamental para poder garantizar ese esquema de nutrición para los niños y niñas de los 0 a los 5 años. Y Carolina, perdón, y ya me doy la palabra a los otros, pero es importante decirlo, ahorita lo hablabas y María Paula lo mencionó, teníamos que cumplir y seguir cumpliendo con la meta del Plan Nacional de Desarrollo. El presidente nos pidió que tuviéramos una meta altísima, histórica, de atención a la primera infancia.
y no solo en números, sino en calidad, señor presidente. Y ahí logramos llegar desde el ICBF a más de 1.560.000 niños y niñas en atención a la primera infancia directamente desde el ICBF. Y cuando juntamos los niños y niñas en transición, llegamos al 1.970.000, casi 2 millones de niños y niñas atendidas, cifra histórica del país. Bueno, Lina, en ese trabajo que cuentas tan importante, nos inspiramos en lo que la primera dama siempre nos insistía: nutrición, cuerpo y alma. Poder trabajar en nutrición del alma a nivel nacional, con todos los departamentos, los 1.103 municipios y las zonas no municipalizadas, jugando y teniendo actividades para trabajar con las familias en la reducción de la violencia. Y adicionalmente a lo que mencionabas, las canastas que entregábamos también a través del ICBF con una visión de familia, porque tuvieron un aporte adicional que se implementó durante la pandemia. El 44% del valor calórico nutricional por canasta para poder que le llegara a toda la familia. Entonces, en ese sentido, todas estas intervenciones fueron muy importantes. Y ahí quiero pasar ahora a María Victoria, una gran exministra de Educación, que también lideró un proceso supremamente importante en primera infancia, en adolescencia, en los jóvenes. Y quisiera, María Victoria, que pudiéramos en este momento compartir ese reto que obligó a transformar el sistema y la forma de llegar con la educación a los niños desde la primera infancia en adelante. ¿Cuáles fueron esas estrategias que se implementaron para abordarlo? Y adicionalmente, en la parte también de alimentación, que fue otro de los grandes hitos de cómo logramos llevar alimentos a los niños en este proceso. Mil gracias, Carolina, presidente, María Juliana. Un saludo a todos los que están acá y a los que nos verán después en la transmisión. Y entenderá que comienzo con gratitud porque creo que es el mayor movilizador de todos. Y la gratitud va al presidente en primera instancia, ya les voy a explicar por qué. Yo comencé la gestión y a las 4 semanas hubo el más grande paro que ha tenido la educación superior en el país. Nos recuperamos y llegó la pandemia, luego el huracán, luego el estallido social. Cumplimos metas y aquí estamos. Y estamos gracias a su confianza. Usted me decía una frase y era que nos crecíamos cuando era más difícil el momento. Y supongo que por eso Dios nos puso, nos juntó. Y además de usted, la primera dama y todos los compañeros del equipo, porque me tomaba una foto con el ministro de Salud con mucho afecto, porque es que fue mucho compañerismo, fue un trabajo día por día. Y como acá no pueden estar todos por capacidad, yo sí sé que nos van a estar viendo miembros de mi equipo. Y un agradecimiento enorme porque la dieron toda y aprendimos a lidiar con algo muy complejo, que es la incertidumbre y los miedos. Y les voy a decir cuáles eran los que tenía que cargar mi sector. Los de los padres. ¿Quién es lo que más anhela y quiere cualquier persona en la sociedad? Un hijo. Tuvimos que lidiar el miedo, las expectativas y los sindicatos con más de 2.000 demandas para no volver cuando comenzamos a volver. Entonces ahora sí entro en materia, Carolina, porque me parecía muy importante agradecer y reconocer en estos tiempos de tanta convulsión donde a veces se olvida lo fundamental. ¿Qué hicimos? Y acá está Víctor. Yo me acuerdo que 2 días antes de que el señor presidente pues ya se veía venir esta situación, el ministro se posicionara, Víctor me decía, tiene que estar, ministra, una plataforma lista con más de 80.000 contenidos para que todos los niños el día que se detecte que se va a cerrar el sistema, sientan que estamos allí y usted tome las medidas para que 2 semanas después puedan estar nuevamente estudiando. Comprenderán la angustia que eso generó. Hoy le escribí un mensajito a Diana Silva, la niña de mi equipo que hizo posible Aprender Digital, una plataforma maravillosa que hoy que estoy del otro lado de la mesa, la pandemia trajo dolor, tristeza, pero abrió el camino para la innovación de educación para nunca más volver atrás. Y fuimos los que dimos los primeros pasos. En ese sentido, Carolina, también iba a cerrar, el presidente dio la noticia, estábamos Lina y yo con él esa noche, iba a hacer la prueba del ICFES. Entonces todo el mundo decía, se van a morir los niños porque van a ir a presentar la prueba del ICFES. Tuvimos que tomar una decisión difícil porque estaba todo el operativo para no presentarla, para dar las garantías, pero Colombia fue el único país de América Latina que hizo todas las pruebas de estado durante la pandemia, electrónicas,
cuando habían los momentos de apertura, superando los miedos, con todos los parámetros que habían en los salones para que obviamente no tuviéramos pues una contingencia con el ministro Ruiz que estaba ahí pendiente de cada detalle. Además de todo esto, pues vino todo el tema de alimentación escolar. Lina, mi compañera, les contaba cuántas canastas llegaron a todos los hogares colombianos y yo les cuento que el presidente crea la Unidad Especial de Alimentación Escolar 5 días antes de que comenzara el primer caso de la pandemia en Colombia. Así que a Juan Carlos, que también lo recuerdo mucho, se posesiona y me toca decirle: Juan Carlos, usted tiene que crear una unidad que no existía, pero además tiene que llevar el alimento a la casa, con lo que eso implicaba, y gracias inmensas porque no es tema sindical, es tema de los 380,000 maestros que no les importó nada, que llegaron a los hogares, que se fueron a atender directamente desde los puntos de los colegios con todos los miedos y un tapabocas, las canastas que entregábamos o los bonos que se entregaban. Entonces también hubo alimentación escolar, hubo evaluación. Víctor, nuevamente, que vamos a transformar las pruebas para la educación superior a hacerlas virtuales. No se imaginan lo que eso generó en el ICFES. Ahora que cambian las fechas, no hacen examen, no se imaginan lo que era la transformación de decirle a todo el mundo: no va a haber copia, usted la va a poder presentar, es en línea, va a tener mecanismos. Se hizo, y se hizo para todo el sistema educativo. Entonces, mil gracias, Mónica, ICFES, perdonen que voy recordando a mis 2 vices sin los cuales no hubiera sido posible, secretaria general, etcétera. Y cierro con este tema. Les hablé de una plataforma. Luego se creó un canal maravilloso con RTBC, el programa más emocionante para los profesores colombianos, Aprender en Casa, que ojalá siguiera, porque los que amamos la educación tenemos que usar múltiples formatos, nos tienen que enseñar a conectar, a hablar, a inspirar, y eso fue Tu Profe en Casa. Tuvimos programas de radio, tuvimos programas culturales, las emisoras de la policía, las guías, y entonces ahí salían unas voces que decían: pero la conectividad, sí, somos un país de América Latina con problemas, con carencias, y había que llegar como se pudiera. Y por otro lado, el tiempo de cierre. Claro, fuimos uno de los países que más cerró y ya nos acaban de explicar muchas de las razones que tuvo esa decisión. No obstante, fuimos el segundo país de América Latina que más rápido volvió a las aulas en pleno, después de Uruguay. Lo reconoció la OCDE y cuidamos a los maestros porque primero había que vacunarlos. Nos decían al ministro y a mí: abran ya. Si ni siquiera teníamos vacunados en ese momento a los maestros, 2.000 demandas para nunca volver, pues el orden era cuidarnos, vacunar a los maestros y volver. Y volvimos con más del 90% de estudiantes ya en el año 2022, arrancamos en el 2021. Y lo último, Carolina, evaluar para avanzar. Hoy toda América Latina tiene un rezago por la pandemia. Claramente lo tiene Colombia y lo tenía en ese momento porque las inequidades de aprendizaje se hicieron visibles. Ese programa existe, está por allá guardado, ojalá se vuelva a reactivar, y es básicamente entender que no es presentar un examen al final de un curso, que es entender el alumno cómo va en cada momento del grado, en lectura, en matemáticas, en competencias socioemocionales. Fin de esta parte, y gracias a todos los que se sientan del sector educación. Bueno, sin duda alguna, al escucharlas vemos cómo la innovación estuvo presente para desafiar esos retos, cómo la transformación digital claramente fue un impulsor de todo este proceso para poder garantizar la cobertura social y no seguir generando brechas. Quisiera yo pasar ahora al siguiente rango etario. Y ahí, Lina, quisiera, ya ahorita vamos contigo, Lucas, quisiera pasar al siguiente, y es hablar sobre la juventud. Uno de los enfoques claros también que tuvimos o que se tuvo durante el gobierno fue trabajar muy fuerte con la adolescencia, esa transición a la juventud. Se crea en el ICBF la Dirección de Adolescencia y Juventud con todos los retos. A mí me gustaría, Lina, que tú nos contaras hoy cuáles fueron las estrategias que se diseñaron y se implementaron de manera exitosa para poder sortear y acompañar a los jóvenes en este proceso de la pandemia tan difícil. Gracias, Caro. María Victoria acaba de hacer algo muy bonito y es también reconocer a su equipo. Creo que eso faltó del ICF, todo el equipo, hasta los sindicatos se sumaron, que al principio fue muy difícil, pero hay que reconocerlos. Quien creó Mis Manos Te Enseñan fue Laura Felisa Vélez, que además es una crack, y vuelvo y digo, logramos todo este andamiaje de educación inicial en casa. Caro, efectivamente uno de los grandes, desde mi vida anterior al ICBF, el señor presidente tenía una obsesión y era cómo trabajar con la juventud
ese momento tan poderoso de la etapa de vida para transformar los elementos que permiten tener una vida con propósito, con fuerza, con el poder de la innovación y en el territorio. Y me acuerdo que yo estaba en las Naciones Unidas y el presidente hablaba de un programa que había conocido en Uruguay, que era el SACUDE. Y ahí era salud, educación, deporte. Y desde ahí empezó a decir, hay que transformar, hay que llegar a los lugares más dejados atrás y transformar el poder de las juventudes en oportunidades reales y efectivas. Y uno de los propósitos de la primera dama fue lograr la cobertura, como tú lo decías ahora, Carolina, del curso de vida en el ICBF, una entidad de 54 años en ese momento que tenía primera infancia, infancia, adolescencia, familias, nutrición, y tenía un capítulo que es todo el tema de protección, donde está responsabilidad penal adolescente y pues los niños que están en procesos de restablecimiento de derechos. Teníamos trabajo con juventud en esos pelados y peladas que en algún momento habían tenido conflicto con la ley. Entonces María Juliana, nuestra primera dama, decía, bueno, ¿y qué pasa con prevenir? Prevenir el riesgo, prevenir todos los elementos. Hay que anclar en el ICBF una nueva dirección y logramos en 3 meses, señor presidente, que fue récord, y aquí hay que hacerle un reconocimiento a Fernando Grillo, que se puso la 10 y nos ayudó a montar esa dirección en 3 meses, y montamos la dirección de adolescencia y juventud en el ICBF, que logró una cobertura extraordinaria. Hablamos de programas, Caro, se creó, y voy a decir las cifras, logramos montar ese programa tan importante, primera dama, que era Hablar Locura, un programa que fue la primera red de salud mental, de jóvenes y pelados y peladas que estaban en los territorios más apartados, generando hábitos para el bienestar emocional de sus pares. Y esto fue maravilloso. También lo engavetaron, María Victoria, lo dejaron ahí como en hold, pero aquí fueron los pelados y peladas los que han alzado la voz diciendo que necesitan un programa de estos, y un programa tan importante que generó impacto a más de 7,000 jóvenes en los territorios después de la pandemia, que fue un momento de mucha crisis y mucha tensión y muchos dolores, y como ahorita decía María Victoria, de muchos miedos. El segundo es, montamos el programa En la Jugada, que era todo un programa para prevenir riesgos, prevenir el riesgo del reclutamiento. Hicimos un trabajo increíble en prevención de reclutamiento, llegando a esos territorios más difíciles donde esa red de criminales estaban acechando a niños, niñas y específicamente a jóvenes en su adolescencia para llevárselos y privarlos de sus derechos fundamentales a la educación, a tener una familia, y eso nos ayudó muchísimo a tener programas efectivos que los hacía conocer, que eran sujetos de derecho, plenos de derecho, y tener actividades específicas que les proveían de unas herramientas que permitían prevenir riesgos. Segundo, la prevención del embarazo adolescente, primera dama, el tema de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, y este programa fue increíble para poder llegar a más de 15,000 adolescentes en todo el territorio nacional. Y tuvimos un programa muy bacano, presidente, que fue el primer comité asesor juvenil en políticas de jóvenes desde el ICBF, que eran 49 pelados de todo el territorio, 32 departamentos, y pelados con discapacidad, en condiciones de discapacidad, representantes de todos los grupos étnicos de nuestro país, y que buscaba poder tener una reacción efectiva frente a las políticas públicas que estaba implementando el gobierno. Y por último, su gran niño y niña, que era ese Sacúdete, ese programa que fue inspiración para llegar a los 32 departamentos, construir infraestructuras, que desde el ICBF dejamos más de 54 infraestructuras instaladas en el país. Con el liderazgo de nuestra primera dama pudimos tener ese crédito del BID que nos ayudó no solo a hacer infraestructuras, que fue el pedacito más chiquito, sino a tener un andamiaje estructural pedagógico que pudiera llegar para transformar vidas. Creamos un Sacúdete digital y logramos impactar a más de 400,000 pelados y peladas en el territorio. Aquí yo quisiera hacer un reconocimiento también a Juan Sebastián Arango, consejero de Juventud, que estuvo en todo este proceso.
Juan Sebastián también desde la consejería tuvo un rol supremamente importante de articulación con los diferentes ministerios, con ICBF, con el Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, también para la expansión de los acudetos, bueno, con deportes, con todos los diferentes ministerios. Y en ese proceso de impulso de todo lo que Juan Sebastián desde la consejería con su equipo desarrollaron, pues también se trabajó mucho para el trabajo que se hizo con el ministerio, María Belén. Claro, perdón, antes de, yo siempre me meto, perdón, pero esto además le da, con Juanse logramos el tema del Pacto Colombia con las Juventudes, presidente, que es en el medio del estallido social montar todo un andamiaje para oír a más de 15.700 pelados y peladas en el territorio, tal vez el diálogo más grande, sincero, franco y difícil que se ha hecho en el país con los jóvenes. Y eso fue con el coliderazgo de, obviamente, Juan Sebastián Arango. Entonces, todo esto deja unas bases también sentadas de política pública importante en materia de ley, la ley Sacúdete, se logra llegar también, María B, como lo mencionabas, a la gratuidad que queda por ley, a la doble titulación, en fin, una serie de acciones de impacto. Y me gustaría que nos contaras, a la luz también de los rezagos que quedan después de la pandemia, cómo fue ese abordaje, qué estrategias se implementaron y esa ruta hacia el desarrollo con toda la innovación. Mil gracias, Carolina, y creo que Lina nos pone en una muy buena base de lo que fue la conversación, en lo que aluden que tal vez no conversábamos con los jóvenes. Y les puedo decir que tuvimos, y creo que fue un gran aprendizaje para mí, para mi equipo, y respaldo total del presidente. Entramos a conversar con los jóvenes a la 5ª semana de gobierno, pactamos y cumplimos. Y desde aquí un mensaje, cuando comenzó ese paro, no era posible dar recursos adicionales, no era posible tener un programa de becas, todo se hizo posible gracias al presidente, Ministerio de Hacienda y todos los que se sumaron. Eso que no se les olvide, a los jóvenes se les promete, se cumple y se dice la verdad. Y seguramente duré sentada con mi equipo 2 meses, los días y las noches con ese grupo, del cual hoy hay varios que están en escenarios de la política. Y me siento honrada de haberlos respetado mucho y de hoy volverle a decir a todos los colombianos que les cumplimos. Entonces no es ideológico, es de entender, de ser humano, pero ser técnico y decir lo que se puede cumplir. Primera promesa cumplida totalmente, más recursos para la educación, generación E, etcétera. Y como dice el presidente, comenzamos a recuperarnos y a lograr metas del plan de desarrollo, se crea la doble titulación con mi compañero del SENA maravilloso, Carlos Mario, lo logramos también y llega la pandemia. Y los volvimos a escuchar y ustedes dirían, ¿y en dónde si estaban en las casas sin poder salir? Entendiendo que las familias colombianas son en su mayoría familias de bajos recursos, que había que crear el Fondo Solidario para la Educación para aquellos que tenían hijos en colegios privados y no podían pagar, entendiendo que los muchachos que iban a la pública, que hasta el momento tenían nuestras becas Generación E, pero no habíamos logrado llegar a una total gratuidad, pues era el momento. Yo me acuerdo que el presidente pues nos decía mucho, traigan mercenarios, cifras para hacer lo posible antes de salir a anunciar algo que no podíamos cumplir. Comenzó a operar el fondo, hubo un papel decisivo de una entidad que tristemente hoy se apaga, pero que yo espero que luego con políticas decididas, inteligentes y que le importe la gente, y es el ICETEX, entendiera que el deudor también lo sentía, que había que darle distintos mecanismos de pago, que si íbamos a dar créditos había que duplicar la meta de créditos, porque es que este sistema de educación superior en Colombia es mixto, público y privado. Y así lo oímos y así lo entendimos. Entonces, la gratuidad, que después salió una ley para refrendar lo que la ley que el presidente Duque sancionó aprobó, que es la gratuidad, con el ministro José Manuel Restrepo, le dio a Colombia ese anhelo que por años se había pedido, y es que cuando uno vaya a la educación superior pública, no haya un tema por acceso, haya un acceso por méritos y el Estado contribuya. Pero ¿y qué pasa con esos más de 50% de los jóvenes que estaban en la educación privada? También tenían que tener sus planes de apoyo del ICETEX, sus planes de becas, convenios de ciencia y tecnología para las universidades, que aquí que hablaron de los respiradores y de muchos temas tecnológicos, la Universidad Colombiana aportó mucho. Y para mí es un orgullo, y saludo desde aquí también a los rectores de la educación superior, porque se sentaba a trabajar el rector de la universidad, digamos, elite académica, con público y privado. Y no había diferencia, había que sentarse a mirar qué producir, qué crear, cómo no parar. Las universidades dieron un salto de reinvención. Yo sé que ha sido difícil. Hoy salieron las cifras de natalidad, vieron ustedes cómo se va disminuyendo. Esto no era un secreto, esto se sabía desde 2017, bajó,
unas universidades lo tenían más en cuenta, otras invirtieron más en infraestructura, en fin, estamos en proceso de reinvención, pero la pandemia creó algo que se llamó el Plan Padrino, que era una pública y una privada, para aprender a hablar de clases virtuales, para lo que hoy es hibridación, con tanta sofisticación. En aquel momento era cómo conectarnos mente y corazón, y se creó Bienestar en tu Mente, porque los problemas de salud mental se exacerbaron y siguen siendo un problema en la juventud. Y ese programa también fue compartido, universidad pública y universidad privada. Y dijo el presidente en su discurso que nos dio la base para esta conversación, más de 720,000 estudiantes totalmente gratuitos, 97% del total de la matrícula pública, y sobre todo se conversó, se escuchó y se cumplió. Recuerdo, en pleno estallido social, con el liderazgo de todas las mesas que coordinaba Lina, tantos diálogos, hablándonos de cosas muy interesantes, a veces llegaban obviamente en un tono difícil también, de miedo, incertidumbre, pero eso iba cambiando y lo bonito era ver que teníamos que hacer todo lo que estuviera en nuestras manos por cumplirles y se les cumplió. Así que al ICETEX, obviamente, a Manuela, a Maximiliano, al vice Luis Feria, a todos los que desde la educación superior, como lo dije en mi anterior intervención en la educación básica, participaron, tienen que sentirse orgullosos. Y hoy que estoy del otro lado de la mesa, sirviendo la educación, acompañando a las instituciones, estamos en el momento más apasionante, para no verlo como problema, yo creo que los retos son apasionantes, de transformar la educación superior, y sobrevivirán aquellos que quieran y entiendan el porqué de la innovación, no olviden la gestión humana y sobre todo quieran trabajar en equipo público y privado, como también lo es el sistema de educación superior en Colombia. Bueno, María, muchas gracias. Ahora quiero pasar, Lucas, contigo, exgerente de Fronteras. Trabajaste muy de la mano con Juan Francisco Espinosa en migración. También una apuesta del gobierno de trabajar sobre la hoja de ruta a 10 años para regularizar la población migrante, resultados importantes como el programa Visibles, el PPT, una serie de políticas tan importantes que hizo que se reconociera la política del gobierno como la política migratoria vista con gran admiración y más humana en el mundo. Yo quiero hacerte un par de preguntas. La primera es, en el 2021, estábamos justo un año después de la pandemia. Durante la pandemia, la atención de las diferentes entidades, digamos que acogieron, pero un año después que se declara, Colombia implementa el Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos. En ese sentido, quisiera que nos compartieras cuál fue esa estrategia que hubo detrás de esa decisión y el impacto que tuvo en el proceso de integración social y económica de la población en ese momento de crisis. Bueno, Caro, primero que todo, muy buenas tardes para todos, presidente, María Juliana, a estas panelistas de lujo, que además pues hablar después de ellas siempre es un poquito complicado porque no solamente tienen muchas cosas que contar de lo que hicieron, sino que son maravillosas oradoras. Y Caro, muy orgulloso y muy honrado de compartir este panel contigo. Miren, yo quiero iniciar esto con una frase que no la digo yo, sino la dijo Filippo Grandi, el alto comisionado para los refugiados de Naciones Unidas, el día que lanzamos el TPS con el señor presidente, y dijo que el TPS de Colombia era el gesto humanitario más importante del hemisferio occidental desde la Declaración de Cartagena en 1984. Yo incluso retomo ese aplauso porque el artífice de ese gesto es el presidente Duque, y yo creo que hay que celebrarlo y hay que sacar pecho, presidente, porque lo que hicimos como colombianos no lo ha hecho ningún país del mundo. Nosotros, tú hablabas de un año después de la pandemia. Yo me atrevo a decir, presidente, que si no hubiera estado la pandemia, el TPS lo hubiéramos sacado antes, porque eso fue una instrucción que usted nos dio justo cuando arrancamos el gobierno. La primera reunión que tuvimos en Nueva York en Naciones Unidas en el 2018 sobre Venezuela, empezamos a hablar del TPS y la instrucción fue: hay que buscar un mecanismo de regularización por dos principios fundamentales que yo creo que son los que marcaron nuestra política migratoria como gobierno y como Estado, porque aquí hay que mandar un mensaje. Esto no era una política del gobierno del presidente Duque, esta es una política del Estado colombiano, que hay que seguir llamando la atención para que se mantengan esos dos principios, que son hermandad y fraternidad. Ese mensaje de que son nuestros hermanos los que necesitan una mano amiga, de esos, en ese momento cuando hicimos todas las proyecciones de a quiénes íbamos a regularizar,
teníamos en Colombia alrededor de 1.8 millones de migrantes venezolanos, de los cuales alrededor 800.000 eran regulares y más de 900.000 estaban en situación irregular. Es decir, como lo dice nuestra campaña que lanzamos, y aquí tú lo decías muy bien, un homenaje a Juan Francisco Espinosa, porque esa dupla que hicimos, Gerencia de Fronteras con Migración Colombia, de la mano de María Paula y de Víctor, fue la que permitió una coordinación interinstitucional que se perdió y que hoy en día no existe, y que por eso vemos grandes dificultades en la política migratoria del país. Pero lanzamos una campaña que era la campaña Visibles. ¿Por qué? Porque teníamos casi 1 millón de personas que no sabíamos quiénes eran, no conocíamos sus necesidades, no podíamos diseñar políticas públicas adaptadas para ellos. Y miren lo interesante en esta coyuntura de después de una pandemia. Con el ministro Ruiz tuvimos muchas reuniones, y con el vice Iván, con la vice, que la veo allá, vice, ¿cómo estás? Tuvimos muchas reuniones porque una de las frases que nosotros también lanzamos en la política migratoria era que el COVID no distinguía el pasaporte. No podíamos atender solamente a los colombianos y olvidarnos que teníamos 1.8 millones de migrantes venezolanos que también necesitaban protección y acción. También necesitaban mecanismos que permitieran prevenir que hubiera focos de contagio. Entonces hicimos un plan muy interesante con el tema de vacunación, y somos el primer país en el mundo y el país latinoamericano que lo mantuvo en incluir a la población migrante no regular en nuestro Plan Nacional de Vacunación. Salimos con María Paula y con Víctor. Salimos con María Paula y con Víctor a buscar vacunas de cooperación internacional para poder garantizar la vacunación para la población migrante también. Y eso hizo que nos llegaran donaciones de vacunas no solamente para venezolanos, sino también para colombianos como comunidades de acogida. Este gobierno y nuestro gobierno, presidente, garantizamos también a través de la ley de prevención de la apatridia la nacionalidad colombiana para más de 50.000 niños y niñas que nacieron en nuestro territorio y que fueron abandonadas por el régimen de Nicolás Maduro, porque nacían en nuestro territorio y no había servicios consulares, no había posibilidad de que ellos pudieran ser reconocidos como venezolanos. Nosotros los acogimos como hijos nuestros, como hijos colombianos, dándoles el derecho de suelo en condiciones particulares. Y tú me hacías una pregunta muy importante, y no quiero extenderme, uno aquí puede hablar horas, pero una pregunta muy importante es que el Estatuto Temporal de Protección no fue solamente un mecanismo de regularización. El Estatuto Temporal de Protección, y cuando hicimos las proyecciones del impacto que iba a tener la regularización masiva de más de 1 millón de venezolanos adicionales a los que ya teníamos, y hoy que están tan de moda los consejos de ministros, nos sentamos en un consejo de ministros a puerta cerrada, porque estas proyecciones eran importantes, y vimos que el impacto positivo en nuestra economía era de 6 puntos del PIB en los 10 años que iba a durar nuestro proceso de regularización. Ahí todas las discusiones, todas las prevenciones, incluso que teníamos de enviar un mensaje tan abierto, de brazos abiertos para la migración, tuvieron todo el sentido de que íbamos a tener no solamente un gesto de hermandad y fraternidad, sino que adicionalmente esto iba a tener un impacto positivo. Por eso el Estatuto Temporal de Protección hoy sigue siendo modelo a nivel global, porque ningún país del mundo, después de una pandemia, en unas coyunturas en las que estábamos, le abrió la puerta y acogió a nuestros hermanos y hermanas venezolanos, que hoy en día son alrededor de 3 millones, y que desafortunadamente por haber perdido ese impulso, hoy en día hay otro 1 millón de migrantes venezolanos que están invisibles. Hoy se encuentran invisibles por no haber tenido la continuidad de una de las mejores políticas, que no lo decimos nosotros, sino que lo dice el mundo entero en temas migratorios en el mundo. Bueno, tenemos también a Emilio en video. Otro de los temas importantes y estratégicos fue el eje de paz con legalidad, que durante la pandemia también estuvo activo y vigoroso. Tenemos a Emilio en video con un mensaje donde le preguntamos cuáles fueron esos logros destacados durante la pandemia. Soy Emilio José Archila y durante la administración del presidente Iván Duque fui su consejero. Haber implementado los acuerdos era ya una labor suficiente para 4 años y el presidente Duque lo hizo con absoluta responsabilidad, entendiendo que era una oportunidad de superar tantos temas que deberían haberse superado con o sin acuerdos. Se sumaron las dificultades del COVID y ni eso nos hizo rendirnos.
trabajamos con todas las poblaciones. En materia de víctimas, 9 millones de colombianos mantuvimos la atención humanitaria, 400.000 colombianos durante ese tiempo. Los llevamos a bancarización, logramos que 900.000 familias estuvieran dentro del programa de Familias en Acción, 50.000 jóvenes, y mantuvimos toda la continuidad para el proceso de restitución de tierras. Los 13.000, los 16.000 excombatientes logramos que, aún a pesar de las dificultades del COVID, se mantuvieran fieles a su proceso. Tuvimos medidas especiales en los antiguos espacios territoriales y por fuera. Mantuvimos el suministro de víveres. Tuvimos programas especiales de salud, tuvimos programas especiales de seguridad. Reforzamos el programa de Arando la Educación para que su proceso no se viera truncado e implementamos uno con el maestro itinerante para que los maestros pudieran ir a donde ellos estaban. 100.000 familias de colombianos estaban en proceso de sustitución de cultivos. Esos son 400.000 colombianos. Hicimos lo que se necesitaba para conseguir los recursos y seguirles dando la asistencia alimentaria, para seguirles llevando la provisión de insumos para sus proyectos productivos, para que se hicieran estas recepciones en condiciones de seguridad. Los planes de desarrollo con enfoque territorial, el programa para los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza mantuvo toda su fortaleza. Fue precisamente durante ese tiempo que logramos una reforma en la Constitución de Colombia para que el 7% de las regalías se fuera a proyectos a esas regiones. Los formulamos, los implementamos y los seguimos llevando. Lo mismo con el esquema de obras por impuestos. Lo mismo con la atención que le dio el Ministerio de Salud. No obstante que son unas zonas tan complejas, tan difíciles de llegar, no hubo ninguna diferencia entre los niveles de mortalidad, entre los niveles de contagio, entre el resto del país y nuestras regiones y nuestras poblaciones. Más allá de eso, los proyectos productivos de cada una de estas poblaciones mostraron el apoyo técnico que les dimos con Impulsa, que les dimos a través de la asistencia del PNUD. Se demostró por las cámaras de comercio que nuestros proyectos eran más resilientes, que habían sido más resistentes a los embates de la falta de comercialización que el promedio de las regiones del país. Bueno, ahora comentábamos y se hablaba de Ayudarnos hace bien, una campaña que lideró nuestra ex primera dama María Juliana Ruiz, donde convocó todos los sectores público-privado trabajando muy fuerte para llevar alimento, bienestar a las familias. Un aliado importante fue Solidaridad por Colombia para operativizarlo, para tener toda la transparencia, y quiero dejarles un mensaje donde vemos los resultados de Ayudarnos hace bien. Hola, yo soy María Carolina Hoyos, presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia. Durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, Ayudar Nos Hace Bien movilizó a Colombia en un acto de solidaridad sin precedentes. Como Fundación Solidaridad por Colombia, asumimos un rol clave en esta gran iniciativa liderada por la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz. Durante toda la emergencia administramos más de 100.000 millones de pesos en articulación con la Federación Nacional de Departamentos y las fuerzas militares y muchos más. Se entregaron más de 1 millón de mercados en 1.103 municipios de todo el país durante el 2020. Aseguramos un balance adecuado en cada kit alimentario. Además, junto a Analytic Lab implementamos una gran plataforma digital para hacer trazabilidad en tiempo real de las donaciones y entregas, priorizando las familias establecidas por el Departamento Nacional de Planeación. Gracias a la confianza de la Fundación Solidaridad por Colombia, de Ayudar Nos Hace Bien, más de 38.349 donantes dieron unos aportes en dinero, más de 17.497 millones de pesos, y en especie, más de 63.800 millones de pesos. En el 2021, tras el paso del huracán Iota y la ola invernal, llevamos ayuda a Providencia creando 8 cocinas comunitarias y entregando más de 80.000 platos de comida caliente en alianza con World Central Kitchen.
y la Cámara de Comercio de San Andrés. Reconstruimos el Jardín Infantil Little Angels, construimos el Centro Cultural de Providencia con la biblioteca y la ludoteca. Entregamos más de 8.600 mercados en 22 departamentos. Distribuimos más de 372 toneladas de productos y apoyamos también a la deportista Ingrid Valencia con cerca de 150 millones de pesos. Este impacto fue posible gracias a la unión del sector público, privado y sociedad civil. La transparencia en la gestión y las donaciones fortaleció la confianza y permitió mayor participación de los colombianos. Ayudar nos hace bien, nos demostró que cuando la solidaridad nos une, trabajamos juntos y somos más fuertes. Gracias a todos los que hicieron posible que ayudar nos hace bien fuera una gran revolución solidaria, pero en especial gracias a nuestra ex primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, por liderarnos y a todo el equipo. Reciban un abrazo solidario. Para finalizar, quiero dejarlos y resaltar y destacar el trabajo que la Planeación Nacional se realizó. Y tenemos a Laura Pavón. El presidente mencionaba ahora una de las estrategias de mayor impulso e impacto social. Ingreso solidario. Nos dejo con un video. Los resultados del programa fueron contundentes. Ingreso Solidario permitió mitigar el aumento de la pobreza y la pobreza extrema durante la pandemia y fue además clave para que el país retomara esa senda de reducción de la pobreza pospandemia, una trayectoria que ya veníamos consolidando antes de la crisis. Además, las evaluaciones de impacto desarrolladas por el Banco Interamericano de Desarrollo resaltaron los impactos positivos de Ingreso Solidario en términos de protección social de los hogares. Ingreso Solidario, de acuerdo con estas evaluaciones, no solo ayudó a las familias a mantener el nivel de ingresos, sino que logró que las familias protegieran el capital humano de los niños y adolescentes, que era uno de los objetivos, evitar que las familias adoptaran decisiones que fueran en detrimento del capital humano de jóvenes y niños, que muchas veces pues es irrecuperable. Y un último logro ha sido la inclusión financiera. Ingreso Solidario también permitió que cerca de 900,000 hogares accedieran por primera vez al sistema financiero a través de productos digitales. Esto impulsó la inclusión financiera de una población que históricamente estaba excluida del sistema. A mí me van a dar aquí un minutico más para un tema de cierre. Mencionaban en el panel anterior que el primer sector reactivado fue infraestructura. Y me parece muy importante contar que con pandemia y con todo lo que han oído, fue el periodo en que más se entregaron colegios en Colombia, infraestructura educativa. Agradezco aquí a la viceconstanza, a Adriana, a todo su equipo, y el sentido de solidaridad. No hemos hablado mucho acá del DPS y no podía dejar terminar este espacio sin mencionar que el Departamento de la Prosperidad Social es fundamental, porque la educación no es un cupo, la educación no es solo el trabajo del maestro, sino que la familia esté en condiciones para que el niño pueda ir a estudiar. El trabajo con Prosperidad Social fue maravilloso, gracias Susana, y es el ejemplo de cómo cuando hay conocimiento, generosidad y trabajo en equipo, Colombia puede ser muy grande. Y estoy muy feliz de que este panel hubiera coincidido con una visita a Colombia, porque esto no solamente me conecta con el corazón, sino me renueva la alegría de pensar que fue un periodo en el que pudimos servir a Colombia y por eso lo vale todo. Muchas gracias. Muchas gracias.